En este lunes de la tercera semana de Adviento, la Iglesia nos propone para nuestra reflexión el texto de Mateo 21, 23 al 27. Pero hoy, 14 de diciembre, la Iglesia también recuerda a San Juan de la Cruz, a quien se le conoce, junto con Santa Teresa de Ávila, como uno de los más destacados poetas de la mística cristiana del siglo XVI. Juan nació en 1542 y vivió durante la segunda mitad del siglo XVI, en una época en que la Iglesia estaba muy convulsionada a causa de la Reforma protestante. Y recién se estaba asentando y fortaleciendo gracias a la puesta en práctica de las decisiones del Concilio de Trento. A la muerte de su padre y de uno de sus hermanos mayores, cuando aún era niño, Juan y el resto de su familia experimentaron años de gran pobreza material. Pero pudo estudiar en el recientemente fundado Colegio de los Jesuitas en Medina del Campo, lo que lo ayudó a desarrollar su extraordinario talento artístico e intelectual. Y a los 21 años se hizo fraile carmelita. Al volver a su ciudad para ordenarse sacerdote, conoció a Santa Teresa de Ávila. Teresa convenció a Juan para que lo ayudase en su plan de reforma de la orden carmelita, que se iba a concretar en los carmelitas descalzos, como parte de ese gran movimiento de reforma que llevó a cabo la Iglesia en el siglo XVI. Sin embargo, sus esfuerzos de reforma se vieron obstaculizados y terminó en la cárcel. Encarcelado, logró componer algunos de sus más importantes poemas. 8 meses después se fugó y pudo continuar con sus esfuerzos de reforma. Murió a los 49 años. Fue canonizado en 1726 y al inicio del siglo XX fue proclamado doctor de la Iglesia Universal. Y ahora, volviendo a nuestras reflexiones diarias, les leo el texto de hoy. En aquel tiempo Jesús llegó al templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: les voy a hacer yo también una pregunta, y si me la contestan, les diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿y por qué no le han creído? Y si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y entonces respondieron a Jesús: no sabemos. Entonces Jesús les dijo: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Nos quedan 10 días para celebrar la gran fiesta de Navidad, para celebrar la fiesta del nacimiento del Mesías. En el texto de hoy, la Iglesia de nuevo nos presenta la figura del precursor del Mesías, de Juan Bautista, pero ahora desde otro ángulo. Ahora el tema es la autoridad de Jesús y, en consecuencia, la autoridad de Juan. ¿Tenía Juan autoridad para cuestionar a las autoridades religiosas de Israel? ¿Y tiene Jesús esa autoridad? Bueno, pues el contexto del relato de hoy es el siguiente. Jesús está en Jerusalén. Ha venido mostrando en el camino los signos del Mesías y su fama lo precedía. Pero lo que acaba de hacer al entrar en la ciudad fue demasiado para las autoridades religiosas de Israel. Lleno de celos por las cosas de su padre, acababa de echar a la fuerza a todos los que estaban haciendo negocios con las cosas de Dios en el templo, en la casa de su padre. Y entonces, ante esto, que sorprendió a todos, las autoridades lo encaran y le preguntan por su autoridad. ¿Y con qué derecho has hecho lo que has hecho? ¿Quién te ha dado la autoridad para hacerlo? Bueno, pues esto, según Mateo, sucedió no bien entró Jesús en la ciudad de Jerusalén. Lo primero fue ir al templo, y al ver cómo los hombres negociaban con las cosas de Dios, se enfureció. Y después de sacar a todos los negociantes, se retiró de la ciudad y se fue a Betania, que queda a unos 3 kilómetros de la ciudad, y probablemente se alojó en casa de Lázaro, Marta y María. Muy temprano, a la mañana siguiente, Jesús volvió al templo y se puso a enseñar. El texto de hoy dice que Jesús llegó al templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Podemos imaginar la escena.
muchos peregrinos en la ciudad y el templo. Los patios del templo estaban abarrotados, y Jesús enseñando en uno de los patios de la explanada acerca del reinado de su Padre. Y podemos también imaginar a las autoridades religiosas, que furiosas por lo que había hecho el día anterior, se dirigen hacia él a encararlo. Y entonces Mateo nos dice que le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? ¿Cómo te has atrevido a atentar contra nuestros negocios en nuestra casa? Bueno, pues el templo tenía su propia guardia de seguridad, cuyo deber era mantener el orden. Sin embargo, los sacerdotes y autoridades del templo no fueron con los guardias a apresar a Jesús por lo que hizo, pues ellos sabían de Jesús y sabían las obras que había estado haciendo, y sabían que sus obras apuntaban a que podría ser el Mesías esperado. Sus dudas estaban en que Jesús no tenía ni la riqueza ni los ejércitos para hacerlo. Y además, al echar a los mercaderes del templo, estaba atentando contra una fuente potencial de riquezas. Y entonces, en medio de sus vacilaciones, se acercaron a Jesús, pero solo para cuestionarlo y dejarlo en ridículo delante de sus oyentes, pues ellos se consideraban a sí mismos con total autoridad sobre el templo y sus asuntos. Y Jesús, con su reciente actuación, les había quitado esa autoridad y los había humillado. Pero Jesús, en vez de responderles directamente, les hace otra pregunta. Y les dice: les voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestan, les diré yo también con qué autoridad hago esto. Jesús se ofrece a responderles si ellos le responden primero. Ya solo con esta respuesta, Jesús está afirmando su plena autoridad. Pues en principio, Jesús debía responder directamente y no poner condiciones. Pero no les da tiempo para reaccionar, pues inmediatamente les pregunta: ¿el bautismo de Juan, de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Una nota aclaratoria. El público del Evangelio de Mateo era judío, probablemente judíos que se habían hecho cristianos o que querían hacerse cristianos. Y para la sensibilidad judía, Dios es demasiado grande para tratarlo con cercanía y familiaridad. Ni siquiera se sentían dignos de pronunciar su nombre. Por eso Mateo, para referirse a Dios, habla del cielo. Por ejemplo, él no hablará del reino de Dios, sino del reino de los cielos. En concreto, pues, la pregunta es: ¿el bautismo de Juan viene de Dios o viene de los hombres? Con esta pregunta Jesús les ofrece a sus acusadores la posibilidad de reconocerlo Mesías. Pero ellos no quieren reconocerlo. Más bien se sienten atrapados con la pregunta. Pues dice el texto que ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, es decir, de Dios, nos dirá: ¿y por qué no le han creído? Y si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. El bautismo y la predicación de Juan habían tenido gran repercusión en el pueblo, y las autoridades religiosas no lo podían ignorar. Y como Juan, en sus mensajes, los cuestionaba, ellos siempre habían sostenido que Juan era un impostor. No lo podían decir abiertamente, pues el pueblo sí quería a Juan y lo tenía por profeta. El asunto es que a ellos no les interesa la verdad. Ellos solo se mueven por cálculos políticos y siempre van a elegir lo que les conviene, sea o no sea verdad. Si aceptasen que Juan es el precursor del Mesías, entonces sabrían que Jesús lo es. Sin embargo, la intención de ellos no es saber quién es Jesús. A ellos no les interesa Dios. Lo que ellos quieren es cuidar sus negocios, su posición, su estatus, su prestigio. Y más bien les fastidia reconocer que Jesús es el Mesías. Y entonces, dice el texto, ellos respondieron a Jesús: no sabemos. El hecho de que hayan tenido miedo y se hayan negado a poner a la luz delante de la gente lo que en realidad pensaban, es una muestra de la popularidad que tenían entre el pueblo, tanto Juan como Jesús. Y al responder no sabemos, lo único que hacen es negar su propia autoridad.
y mostrarse incapaces de cuestionar la autoridad de Jesús. El relato termina pues con el triunfo de Jesús. Entonces Él les dijo: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Si no pueden responder esta sencilla pregunta, entonces no tienen autoridad para preguntar nada más. En este encuentro Jesús deja en claro y reafirma que Él tiene toda la autoridad para reformar completamente el templo y la religión de Israel. Y con esta autoridad reconocida, Jesús va a continuar anunciando el reinado de Dios. Pero solo unos días más, pues ya sin argumentos ni razones y sin más armas que la fuerza física, pocos días después, justo antes del día de Pascua, lo tomarán prisionero con la intención de matarlo. Considerando pues que los únicos argumentos imbatibles son los que se apoyan en la verdad, a manera de conclusión, los invito a reflexionar en los argumentos que usamos para apoyar nuestras afirmaciones y creencias. ¿Usamos la fuerza de la verdad y de la razón para proponer y defender nuestras ideas? ¿Tenemos recta intención cuando cuestionamos ideas ajenas, deseosos de saber solo la verdad para adherirnos a ella? ¿O más nos interesa defender nuestros intereses y puntos de vista, sean estos justos o no? Pidámosle al Señor que cada vez lo podamos conocer más, para más amarlo y seguirlo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.